continuamos con nuestro segundo tema en esta serie, Seamos Iglesia, y hoy estamos viendo el propósito de la iglesia. Ya la semana pasada habíamos tocado el tema de el origen de la iglesia, dónde se originó la iglesia. A veces pensamos que fue hace algunos siglos, que fue hace relativamente poco tiempo, pero en realidad vimos que la iglesia ha trascendido mucho tiempo antes de esto. La iglesia no es un invento del hombre. La iglesia es algo, no es algo relativamente nuevo. La iglesia es creada por Dios e instituida por Dios. Lo hemos visto a través de las escrituras, a través de las edades, también cómo se va desarrollando la iglesia. Lo podemos ver desde la misma creación, esa relación que Adán y Eva tenían con Dios, era una relación de iglesia. Y lo vemos más claramente después en los tiempos de Moisés. Y lo vemos a través de las generaciones, como el desarrollo de la iglesia ha ido cambiando, pero sigue siendo la misma iglesia. Los escritos o los escritores del Nuevo Testamento en varias ocasiones hacen referencia al Antiguo Testamento y a esa asamblea, al pueblo de Dios, y se refieren a ellos como la iglesia de Dios. Así es que esto no es algo nuevo que alguien se sacó de la manga y que lo instituyó como algunos piensan y por eso no quieren ir a las iglesias. Es algo que Dios hizo para nosotros, para poder bendecirnos y para poder tener esa relación y comunión como pueblo, como familia de Dios. Así es que es bueno que podamos estar aprendiendo de esto. También la semana pasada hablamos un poquito de para qué nos sirve la iglesia, y básicamente vimos que con la iglesia o a través de la iglesia venimos a la presencia de Dios, a escuchar su palabra, venimos a estar con Él y a recibir también palabra de Él, venimos a adorarlo, pero a que Él también nos instruya. En la iglesia aprendemos a temer al Señor, a conocerlo como Él es, quién es Él, qué es lo que Él ha hecho, y a reverenciarlo y a someternos a Él. Y en la iglesia también aprendemos a compartir a Dios, sobre todo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Así es que esto es algo que estuvimos hablando la semana pasada. Hoy vamos a avanzar un poquito más sobre este tema y vamos a platicar sobre el propósito de la iglesia. ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Por qué razón nos unimos como grupo, como familia, como pueblo de Dios? Te voy a leer un pasaje de la escritura que también leímos la semana pasada y vamos a seguir meditando sobre ese pasaje. Está en Juan capítulo 17, de los versículos del 20 al 26, y vamos a retomar unas cosas de lo que Jesús está orando por nosotros, por la iglesia, por sus discípulos y los que creerían después a través del mensaje de ellos, que somos nosotros la iglesia. Versículo número 20 de Juan capítulo 17. No ruego solo por ellos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. En cierta ciudad, te voy a contar una pequeñísima historia. En cierta ciudad, las personas comenzaron a quejarse con las autoridades con respecto al servicio de transporte, porque los autobuses o los choferes que manejaban esos autobuses no hacían sus paradas regulares en los lugares donde tenían que pararse, aunque hubiera mucha gente. Ellos seguían derecho y la gente perdía sus autobuses.
Cuando la gente empezó a reclamar y las autoridades dieron una respuesta, dijeron que es que estos choferes tenían que cumplir con un horario. Y en muchas ocasiones, por alguna razón, el tráfico generalmente se retrasaban, entonces tenían que dar ciertas vueltas en su turno, y si se retrasaban y no daban ese número de vueltas, entonces ellos eran penalizados. Y lo que los choferes hacían es entonces no pararse para no perder tiempo y cumplir con el requisito que les pedían del tiempo y de rondas que les pedían. Así es que ellos estaban esforzándose por cumplir un horario, por cumplir los requisitos que la empresa les pedía, pero no estaban atendiendo a la ciudadanía, a las personas que necesitaban ser atendidas. Y sabes, esto a veces nos pasa con la iglesia. A veces nosotros también caemos en ese error en que estamos haciendo muchas actividades que a veces no están sirviendo para atender a la gente. Cuando no entendemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha establecido como iglesia y qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, podemos aparentar ser unas iglesias muy activas, pero tal vez no estemos cumpliendo con el verdadero propósito de servir al pueblo de Dios como Dios quiere que lo hagamos. Así es que una buena pregunta sería, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Lo conocemos? Y si conocemos este propósito de la iglesia, ¿lo estamos alcanzando, lo estamos logrando, lo estamos desarrollando? ¿O ni siquiera sabemos cuál es ese propósito y hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tratar de hacer algo que en realidad no sabemos si estamos cumpliendo con el propósito de Dios? Así es que hoy vamos a platicar un poquito sobre esto, sobre el propósito de Dios para la iglesia. Y bueno, lo voy a resumir en tres aspectos muy generales, pero que en realidad abarcan toda nuestra vida como persona y la vida de la iglesia. El amor a Dios, el amor por el pueblo de Dios o por la iglesia y el amor por el mundo. Y vamos a ver cómo eso tiene mucho que ver con el propósito de la iglesia. La iglesia fue diseñada para expresar y reflejar amor a Dios, para reflejar amor a los creyentes, a la iglesia en sí, y también para reflejar amor al mundo que no conoce a Dios. Así es que vamos a platicar un poquito sobre el amor de Dios. Y esto es el anhelo de Jesús. Era que el Padre se sintiera amado, que la iglesia y que nosotros como pueblo reflejáramos ese amor hacia Dios. Mira lo que leímos en el versículo 24 de Juan 17. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Jesús está expresando su anhelo y pide al Señor que la iglesia esté unida de esta manera. Y ese es un reflejo del amor de Dios para con Él y es un reflejo del amor de Jesús para con nosotros, lo cual debería ser un reflejo del amor de Dios, del amor de nosotros para con Dios. Jesús está orando, intercediendo por su pueblo y está pidiendo que donde Él esté, su pueblo también esté. Jesús anhela estar en ese momento que estaba con nosotros, regresar a estar con su Padre. Dice, yo quiero que ellos estén conmigo para que estén contigo y para que vean el amor que me diste y para que ellos también puedan recibir ese amor y ser recíprocos con ese amor para ti. Cuando meditamos en el Evangelio, y esto se vuelve algo, la verdad, que muy glorioso, aunque no somos dignos de recibir esa bendición y ese amor, ese privilegio de que Dios nos ame y se acerque a Dios. Jesús ora por nosotros y Jesús pide por nosotros de esta manera. Jesús ruega al Padre, ¿sabes qué, papá? Que estén conmigo porque yo ya pagué por ellos, porque lo que ellos no podían hacer, yo sí lo hice. Y yo quiero regalarles eso a ellos. Quiero que ellos estén conmigo. Es decir, sin merecerlo, ahora hemos sido justificados y hemos sido liberados de la condenación, que era la separación total con Dios. Y ahora Él nos está llevando a su presencia y nos está, como hemos visto en algunos otros pasajes, preparando una mesa para que estemos con Él y disfrutemos
del amor de Dios y podamos darle a Dios también el amor que solo Él se merece. Eh, Muchas veces hay personas que están en rebeldía y que están en hostilidad contra Dios bueno, tendríamos que decir, como decía el apóstol Pablo, nosotros estábamos en algún tiempo de esa manera, huyendo de Dios y Él en su infinito amor tomando nuestro lugar, aceptando nuestro castigo. Jesús estaba preparando para hacer eso, para tomar nuestro lugar y aceptar nuestro castigo. Y antes de eso, él ora al Padre y le dice, quiero que ellos estén conmigo cuando yo esté contigo. Así es que bueno, es el anhelo de Jesús, que el Padre se sienta amado por su pueblo. Y la mejor manera de hacerlo es en esta congregación llamada iglesia, cuando estamos juntos con Jesús, donde yo estoy, que ellos estén conmigo. Esa es la iglesia de Dios. El apóstol Pablo habla un poquito de cómo expresamos ese amor a Dios en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Dios, dice, nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Esa es la razón por la cual hemos sido creados, no para buscar nuestra propia gloria o nuestro reconocimiento, sino para reconocerle a Él y para darle a Él la gloria que solo Él merece, que verdaderamente Él merece, uh, para darle a Él y exaltar esa bondad, esa gracia que ha tenido con nosotros, ese favor inmerecido que nos ha dado a través de su amado Hijo Jesús, por el cual Él ha mostrado su amor para con nosotros y Él quiere que estemos con Él para amarlo. Déjame seguir armando un poquito esto. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Es decir, el autor de Hebreos también nos hace una invitación para estar con Dios, para estar en la presencia de Dios. Habla de que tenemos culpa y hemos sido purificados, hemos sido lavados, y eso ha sido por la sangre de Cristo para que podamos acercarnos. No solamente es que nos acerquemos nosotros a Dios, sino si combinamos todo esto con lo que decía el apóstol Santiago en capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, es toda una conjunción entre Dios y nosotros que ha sido producida por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, para poder lograr lo que leíamos en el versículo 24, Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Y espero estarme explicando con esta frase, esa unidad de donde está Cristo estemos nosotros. Eso es la iglesia, eso es la intimidad con Dios, eso es donde nos reunimos para darle gloria a Dios. Y todo eso está envuelto en un contexto, decía Jesús, porque tú me has amado. Yo quiero que ellos vean cómo me has amado y como yo te amo a ti también. Todo eso es un contexto de amor en el cual podemos recibir y reflejar el amor de Dios. La iglesia entonces tiene un propósito especial, que es reflejar el amor de Dios hacia Dios primeramente, entre nosotros y entre el mundo entero, como lo vamos a estar viendo. Pero ¿cómo podemos reflejar nosotros ese amor? ¿Cómo lo vivimos prácticamente? Porque bueno, hemos estado hablando de lo que Jesús hizo. Él oró al Padre y tomó nuestro lugar y rogó al Padre que estemos donde Él está, para que se vea manifestado el amor de Dios. ¿Cómo lo vivimos nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo prácticamente? Hay una palabra interesante para esto: obediencia. A nosotros nos toca obedecer a Dios. Cuando vemos cómo este propósito que tiene la iglesia de amar a Dios, gozando de su presencia, podemos empezar a practicar
y a desarrollar el darle importancia a Dios como Él la merece, y el hacerlo de una manera muy, muy práctica cuando nos reunimos como iglesia y lo reflejamos a través de la obediencia. Se puede, o pudiéramos llegar a pensar tal vez que, por ejemplo, a esto me quiero referir con obediencia. A veces pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas en el culto, eh, para reflejar esa obediencia a Dios. Tenemos que cantar de cierta manera, tenemos que orar de cierta manera, tenemos que cumplir con ciertos horarios para poder hacerlo. Y podemos otra vez, estoy tratando de enfatizar lo que habíamos dicho al principio, caer en el error de estar enfatizando algunos puntos importantes que pueden ser muy buenos y muy prácticos y que pueden ayudar, pero que si no tenemos cuidado nos pueden desenfocar y desviarnos del verdadero propósito por el cual nos reunimos como iglesia. Así es que esta adoración que damos a Dios, esta honor y gloria que damos a Él, siempre va unido con nuestra obediencia a lo que Él nos demanda que hagamos, a su palabra, a sus principios. Permíteme leerte Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Es decir, podemos estarnos reuniendo como iglesia para hacer algunas actividades y algunas cosas, repito, tal vez desenfocados de lo que estamos haciendo. El primer propósito de Dios, en la manera en la que lo estamos viendo para la iglesia, es que podamos reflejar ese amor de Dios que Jesús oró por nosotros. Y la mejor manera en la que nosotros podemos expresar este amor a Dios es a través de nuestra obediencia, tanto en las reuniones que tenemos dominicales, como en cada cosa que hacemos también fuera de nuestras reuniones. Ahora no nos podemos reunir, ahora no tenemos este tiempo de convivencia, ahora no tenemos que cumplir con ciertos horarios ni con ciertos requisitos los domingos para tener listo el lugar que a veces nos desgastaba tanto. Ahora nos tenemos que enfocar en otras cosas, y tal vez eso es lo que nos está dando la pauta para poder ver y valorar qué es lo que sí vale la pena hacer y qué es lo que no vale la pena hacer. Y bueno, ahorita me estoy refiriendo mucho al servicio dominical, pero quisiera que esto lo proyectaras a tu vida entera, tu vida como un servicio a Dios, porque tu dinámica ha cambiado también, tus horarios, tus situaciones han cambiado ahora por esta situación en la que vivimos mundial, y tal vez esto nos pueda ayudar a valorar algunas cosas que no valorábamos o a desvalorar algunas cosas que valorábamos más, y que nos enseñe cómo podemos servir a Dios, obedecer a Dios para demostrarle nuestro amor de una manera tal vez más efectiva, más real, de una manera más práctica también. Así es que si meditamos un poco en esto, nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos reflejando este amor a Dios, esta adoración a Dios que solo Él se merece. Hay una ilustración que quisiera darte. Un profesor de seminario, él le contaba a sus alumnos que en una ocasión, mientras estaba en la mesa con su familia, él le pide a uno de sus hijos, un hijo adolescente, que lave los platos, que recoja los platos de la mesa y vaya al lavadero y los ponga y los lave en el lavadero. Y el joven estaba un poco molesto, estaba en esas crisis existenciales de la adolescencia, entonces se levanta de mala gana, toma los platos y casi se escucha como los avienta en el lavadero. Regresa y se sienta a la mesa otra vez con esa cara de molestia. Entonces el padre lo ve y le pregunta: hijo, ¿por qué no obedeciste? Y su hijo, un poco extrañado y también con mala cara, le contesta y dice: sí, obedecí, llevé los platos al lavadero. Y su padre le dice: pero ¿por qué no obedeciste con el corazón? Es decir, la obediencia de la que estamos hablando
no es solamente hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer porque ya hay una cultura religiosa o hay una cultura cristiana que nos identifica, y que si hacemos esas cosas ya estamos enmarcados en esa imagen cristiana. La obediencia de la que estamos hablando y que expresa este amor a Dios tiene que salir del corazón, tiene que salir de una manera sincera, tiene que en realidad expresar y sentir esa pasión por quién es Dios. En la oración que Jesús está haciendo se siente esa pasión. Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo para que vean cómo me has amado. Jesús iba a morir. Jesús estaba a punto de dar su vida y los discípulos podían pensar, pero ¿por qué Dios entrega a su hijo? Y lo pensaron y fue algo que les generó un cierto shock, ¿verdad? En su mente. ¿Por qué tenía que pasar eso? Sin embargo, Jesús les está diciendo, yo quiero que ellos vean cómo tú me has amado. Aún a pesar de que esto tiene que suceder y me has pedido que dé mi vida por ellos, esa es una muestra de tu amor por mí, tu amor por ellos, y me has amado porque sé que tú me vas a levantar otra vez de la muerte. Y en los Salmos, cuando se profetiza esto, dice el salmista, sé que mi cuerpo no verá corrupción. Es decir, Jesús sabía lo que Dios iba a hacer con él. Y esa pasión que él le da y lo expresa en su obediencia a tal grado de dar su vida por nosotros, tiene que ser un reflejo de nuestra obediencia a Dios. Tiene que ser un reflejo de cómo nosotros amamos a Dios a través de nuestra pasión por Él, de cómo nos entregamos a Él. Cómo mostramos ese amor a Dios reflejado en la obediencia del corazón. Es una pregunta que deberíamos hacernos constantemente para estar analizando nuestra vida y para estar cuidando nuestra vida, si estamos siguiendo el camino correcto que debemos estar haciendo en nuestra vida cristiana. No me estoy refiriendo a la salvación, eso lo hizo Jesús y estamos muy claros con todo esto. Me estoy refiriendo al desarrollo de nuestra vida humana como servidores de Jesús, como discípulos de Jesús, como la iglesia de Jesús. Esto lo podemos ver y puedes hacer un análisis cómo desarrollas tu obediencia a Dios en tu relación marital, en tu paternidad, en tu relación como hijo, como hermano, como empleado, como comerciante, como amigo, como desconocido también, en cuando te diviertes y cuando estás haciendo algo de una manera muy, muy seria. Todo eso son herramientas que Dios nos pone delante para poder estar desarrollando nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia. Y bueno, con esto pasamos también al siguiente punto, el amor a la iglesia. Vemos que el amor a Dios era el deseo de Jesús para hacerlo y expresar ese amor a Dios. El amor a la iglesia tiene que ver con ser como Cristo, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, que podamos mostrar amor unos por otros, que podamos amarnos como Él nos ha amado y que nos podamos edificar unos a otros para ser más y más como Jesús. Colosenses capítulo 1 versículo 28 dice Pablo, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos ante Él. Y a esto se refería el Señor Jesús cuando estaba entregando la gran comisión a sus discípulos y les decía, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles las cosas que yo les he dicho. Ese mandato principal gira en torno a que las personas vengan y conozcan a Jesús y desarrollen el carácter de Jesús. Aprendan a hacer lo que Él hacía y a vivir como Él vivía. Me refiero a hablar como Él hablaba, a perdonar como Él perdonaba, a amar como Él amaba. Eso es lo que enseñamos a través de la Escritura. Lo que Cristo vino, hizo por nosotros, el ejemplo que nos dejó, su Espíritu que nos deja para que ahora nosotros hagamos
lo mismo por otros mientras extendemos el reino. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora tú ves en mi carne es lo que vivo en la fe en el Hijo de Dios. En el siguiente versículo que leímos de Colosenses, en el versículo 29, dice: con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Este propósito que Dios tiene para su iglesia de amar a los demás hijos de Dios es desgastante, es cansado, es difícil amarnos entre nosotros mismos. El apóstol lo menciona como: con este fin trabajo y lucho. A veces es algo pesado hacerlo porque, bueno, somos personas humanas afectadas por el pecado, y aunque hemos sido regenerados por el poder del Espíritu de Dios, todavía hay rasgos que quedan de nosotros, y es donde tenemos que trabajar nosotros para seguir adelante y para poder ser como Jesús. Lo podemos hacer por el Espíritu que Él nos ha dado. Esto se desarrolla en un servicio personal que tenemos que hacer. Tiene que ser una tarea de cada uno de nosotros el poder decidir que vamos a servir a otros. Hay un eslogan que por ahí decía: la única manera en la que yo puedo servir a Dios es cuando sirvo a los demás. La única manera en la que yo sirvo a Dios es cuando sirvo a la iglesia de Dios, cuando sirvo al pueblo de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Está hablando de cómo Dios ha preparado a algunas personas con ciertos dones especiales a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es decir, los dones que tenemos y los servicios nos han sido dados para capacitar a otros para que sirvan también, para desarrollar un ministerio de servicio. Y ese ministerio donde servimos es lo que edifica nuestro carácter conforme al carácter de Jesús, para que todos, desarrollando ese servicio, desarrollando el carácter de Jesús, podamos llegar a una unidad en fe en Él, conociendo a Jesús tal y como Él es, y que vayamos llegando a la estatura de Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Dónde se lleva a cabo este ministerio? En la iglesia. Este ministerio de servicio a Dios se lleva a cabo en la iglesia. Claro que podemos hablar de evangelizar y salir, vamos a hablar en un momento más de eso, pero en primera instancia el ministerio de servicio se desarrolla sirviendo al pueblo de Dios, edificando la iglesia de Dios, intercediéndonos por otros, orándonos por otros, llorándonos por otros, sosteniéndonos unos a otros, exhortándonos, llamándonos unos a otros. Al edificarnos para ser más como Cristo, estamos mostrando ese amor que Dios ha tenido para la iglesia. Así es que la iglesia, el pueblo de Dios, así que nosotros como parte de esa iglesia, lo que tenemos que hacer es reflejar ese amor que Él ya ha puesto en nosotros. En lugar de dedicarnos a veces, otra vez quisiera repetirlo, a hacer ciertas cosas que parecieran muy religiosas, tenemos que enfocarnos en poder ver qué es lo que Cristo haría, qué es lo que Él estaría haciendo si estuviera aquí entre nosotros, y cómo mostraría ese amor. Viene a mi mente ese tiempo de cuando Marta y María, viene Jesús a casa de ellas y se queja diciéndole: mira, mi hermana que no me ayuda, y Jesús le dice: tu hermana ha escogido la mejor parte. Deja las cosas que se ven muy bien, que parecen muy buenas, el organizar y el limpiar, pero sabes que aquí hay algo mejor, estoy yo. Y a veces, otra vez, olvidamos lo importante: Cristo en su iglesia, la iglesia de Cristo, Cristo en cada creyente, y nos enfocamos más en las paredes, en las actividades, en las cosas que tenemos que hacer. Así es que pensemos un poco en esto. ¿Cómo estamos demostrando nuestro amor a Dios
como personas, como iglesia, a través de nuestra obediencia práctica a Dios, porque ese es el fin de la iglesia, que Dios sea adorado, amado, exaltado. ¿Cómo estamos amando a la misma iglesia de Dios, al pueblo de Dios, a través de nuestro servicio, a través de lo que hacemos y cómo lo hacemos? Y punto número 3, vamos al amor al mundo. El amor al mundo es parte también del por qué existimos como iglesia. De la misma manera como anhelamos ver a Cristo formando el corazón de cada persona en la iglesia, como decía el apóstol Pablo en Colosenses, ese mismo anhelo es lo que motiva a la iglesia a compartir con el mundo quién es Jesús y qué es lo que Jesús hizo por ellos también, para que puedan venir a ser parte de su iglesia. La idea principal de la iglesia es hacer del mundo un lugar, bueno, no hacer del mundo un lugar para vivir con buenas políticas, si quieres verlo así, con buenas reglas, donde haya paz mundial, donde podamos desarrollar tecnologías y que el mundo se desarrolle, aunque claro que no digo que no sea bueno, puede ser muy bueno y lo podemos vivir y disfrutar, pero en realidad el fin principal que Dios tiene para el mundo a través de su iglesia es que el mundo conozca a Cristo, es que Cristo sea conocido por el mundo, es que la gente pueda ver a Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador. Lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Aunque Dios nos dio leyes para que pudiéramos vivir y Él nos ha dado lineamientos para obedecer a nuestros gobernantes y desarrollar toda esa vida social que tenemos, y de alguna manera así reflejamos también nuestra obediencia a Dios y nuestro amor a otros también, y nuestro testimonio de siervos de Dios. Aunque esas cosas son buenas, algún día todo eso se va a acabar. Y Dios nos ha dado eso como una muestra de su gracia para ayudarnos a vivir, porque en realidad el pecado del mundo que corrompe cada vez más al mundo está tendiendo a destruir lo que Dios estableció en un principio, claro, por su permiso. Esto está sucediendo porque Él un día va a volver a ser esta tierra y el cielo, como lo sabemos. Así es que es algo que tiene que suceder. Por eso el enfoque principal no es ver desarrollado una comunidad física, visible, permanente. Claro, otra vez repito, que bueno que podamos hacer algunas cosas porque nos ayuda a vivir, pero el fin principal de la iglesia, al amar a otros, es compartirles de Cristo. No hacerlos mejores personas, es salvar a esas personas. No transformar sus mentes para que vivan bien, es llevarlos a una eternidad con Dios a través de su fe en Jesús. El amor de la iglesia para con otros es principalmente que puedan conocer a Jesús. Mira lo que Jesús oró en el pasaje que leímos también al principio: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Nuestra vida como iglesia tiene que ser un reflejo al mundo de quién es Jesús y de cómo Él nos ha unido y de cómo Él nos ha amado y cómo nosotros nos amamos y cómo nosotros amamos a Dios y cómo nosotros nos amamos entre nosotros mismos y cómo nosotros amamos a otros también. Recuerdan, siempre les he mencionado, muchas veces menciono Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras, y cuando vean tus buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siempre he pensado que no tenemos ni siquiera que hablar en muchas ocasiones, simplemente lo que hacemos y lo que la gente ve que hacemos es suficiente para que ellos volteen a ver a Dios. Es un testimonio poderoso y es lo que Jesús está orando: Señor,
que ellos se unan, que alcancen esa perfección en unidad para que cuando el mundo los vea, reconozcan que tú me enviaste. Esa unidad de la iglesia no es para que digan, mira qué bonito se llevan, es para que ellos digan, eso es por causa de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo en ellos, eso es lo que Cristo logró en ellos. Y ellos desboquen esa alabanza hacia Dios. Parte del reflejo del amor de la iglesia al mundo es porque Jesús mismo amó al mundo. Juan 3:16, creo que lo sabemos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hemos hablado cómo Dios ha amado al mundo para dar a su Hijo y cómo Jesús amó al mundo para obedecer a su Padre a tal grado de venir a dar su vida por nosotros. Así es que este amor del mundo, de la iglesia, es un reflejo del amor de Dios hacia el mundo. Es un reflejo del amor de Jesús hacia el mundo también. La solución no está en impulsar estrategias humanas, repito otra vez algo que había mencionado, para el bienestar de la comunidad. La solución está en poner la fe y la esperanza en Jesucristo como Señor y Salvador. Mira lo que dice Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso está ahora oculto a tus ojos. Lucas nos muestra a un Jesús muy apasionado por su tierra, por su pueblo, por Jerusalén. ¿Cómo puede llorar alguien por una ciudad que algunos días después lo va a traicionar y lo va a llevar a la cruz? Y sabes, sin importar lo que esta gente va a hacer, Jesús cumple su promesa y hace lo que el Padre le mandó que hiciera. Nos amó al mundo para entregarse por él. Lucas nos presenta esa pasión de Jesús por los perdidos, y esa misma pasión es algo que nosotros deberíamos tener como iglesia de Dios para alcanzar a aquellos que aún no le conocen. Así es que así como Jesús ama al mundo, la iglesia tiene que amar al mundo. ¿Cómo muestra la iglesia este amor al mundo? Cumpliendo la gran comisión y predicar el evangelio. Hay muchas maneras de predicar. Hace un momento decía, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra obediencia, con nuestro silencio y también con nuestra voz audible, con nuestro amor por Dios para que otros lo vean, con nuestro amor entre nosotros mismos para que cuando otros vean cómo nos amamos, quieran ser parte de esto, con nuestro amor por otros que no conocen a Dios, al mostrar misericordia, al mostrar bondad, al ayudar y al servir a aquellos que tienen necesidad. Jesús le dijo a sus discípulos en la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos a las naciones. Es decir, esto no se refiere solamente también a ir a decirles quién es Jesús, sino es ir a enseñarles quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué quiere Jesús de ellos. Y mucha de esta enseñanza tiene que ser transmitida con nuestra vida, no solo con nuestras palabras. Tiene que ser transmitida con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Esa es la forma en la que la iglesia puede cumplir ese amor al mundo. Es la mejor manera de hacerlo. Que cada acción, cada actividad que podamos hacer esté basada y esté permeada sobre una idea o sobre un fondo de que la gente conozca quién es Jesús. Te lo he dicho en algunas otras ocasiones. ¿Cómo puedes tomar un vaso de agua para gloria de Dios y estar en medio de una reunión donde fuiste tal vez a jugar y te cansaste por el sol y se están tomando un vaso de agua y donde
tu toma del vaso de agua sea diferente a los demás, porque la tuya está glorificando a Dios. Y eso es algo que se ve, que se percibe en los demás, que el Espíritu Santo utiliza para que lo vean. ¿Cómo discutes con otra persona para gloria de Dios, para testimonio de salvación del mundo? Sin pecar, estableciendo los puntos porque estás en una discusión, pero reflejando los principios bíblicos, reflejando el amor de Dios, reflejando el amor de Dios por su iglesia, reflejando el amor de Dios por los que no lo conocen, reflejando tu amor por Dios, reflejando esa unidad que tienes con Jesús, porque Él oró que tú ibas a estar donde Él iba a estar. La mejor manera en la que el mundo puede, en la que la iglesia puede reflejar este amor por el mundo es compartiendo de Jesús. Quiero repetir este pasaje que muchas veces te repito, porque para mí es un ícono que debemos tener. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Lo que tú ves que estoy viendo, que es Cristo viviendo en mí, lo que tú ves que yo vivo, es la fe que tengo en Él. Que cada palabra, que cada acción, si comemos o bebemos, hagámoslo para la gloria de Dios. Cuando la iglesia cumple su propósito, Dios es exaltado, el reino se extiende, libertad y transformación y salvación viene a las personas. Así es que, como una pequeña conclusión, la iglesia existe para amar a Dios, para servirle, para adorarle en obediencia a su palabra, para reconocerlo a Él como el único digno de ser adorado y amado. Así es que debemos amar a Dios mientras trabajamos, mientras educamos a nuestros hijos. Debemos obedecer a Dios mientras manejamos, mientras estamos dirigiendo una empresa, mientras nos divertimos, mientras nos reunimos. La iglesia existe para que podamos amarnos unos a otros como familia de Dios, como creyentes, que podamos amar a esta misma. La iglesia existe para amar a la iglesia. Dios nos ha equipado con dones especiales a cada uno de nosotros para que podamos ser instrumentos y edifiquemos las vidas de otros, para que se conviertan en servidores que edifiquen las vidas de otros, y poco a poco todos vayamos llegando a esa estatura del varón perfecto. La iglesia existe para amar al mundo cuando predicamos el evangelio, cuando exhortamos, cuando enseñamos a otros a ser como Jesús, cuando dirigimos sus vidas para que lleguen a los pies de Jesús, entreguen su vida y sean como Jesús, que dejen que Jesús viva en ellos a través de su espíritu. Estamos cumpliendo el propósito de Dios para la iglesia. En la iglesia en donde tú estés, o nosotros hoy como La Viña Orlando, ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios? Es una buena pregunta. Tenemos que sentarnos a analizarlo de manera personal y de manera colectiva. Vamos caminando hacia allá. Estamos caminando hacia cumplir este propósito. Ruego a Dios que Él nos ilumine el camino, nos dé esta capacidad de poder verlo, analizarlo, corregir si estamos equivocados, seguir adelante si estamos haciendo lo correcto, dirigidos por Él, y que muy pronto esta iglesia pueda estar reflejando el amor a Dios, el amor por la iglesia misma, el amor por el mundo, por los perdidos. Que esto le dé honra y gloria a Dios, alegre su corazón, nos llene de gozo a nosotros al ser instrumentos en manos de Dios, y salve a muchos que aún no han sido salvados. Permíteme orar y que el Señor coseche fruto de esta palabra que hoy hemos escuchado. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí y de platicar nosotros acerca del propósito que tú tienes para tu iglesia. Y aunque se pudieron haber dicho muchas cosas, Señor, y hay libros que se han escrito sobre el propósito de la iglesia, hoy quisimos verte reflejado en ese propósito,
y ver reflejado ese gran mandamiento que tú nos diste, el primero y más grande de los mandamientos, y el segundo que también es de los más grandes de los mandamientos, Señor, donde te amamos a ti y amamos a otros, sea nuestra familia o sean aquellos que no te conocen. Señor, ayúdanos para poder cumplir este propósito general de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para desarrollar ese amor que tú ya has puesto en nosotros, que tú reflejaste al amar a Jesús, que tú nos mostraste a través de Él, que tú nos has dado a través de tu Espíritu y nos muestras a través de tu palabra. Que podamos vivir ese amor, Señor, por ti, por tu iglesia y por el mundo. Ayúdanos, por favor, te necesitamos. Ayúdanos a desarrollar este propósito, Señor, como iglesia. Que cada cosa que hagamos alegre tu corazón, nos dé la razón de ser, Señor, y salve a muchas personas. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, nuevamente por este tiempo. Despídenos con tu bendición. Las actividades que vayamos a hacer, guárdanos, Señor, por favor. Cuídanos, protégenos, úsanos. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén, amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Espero que este tiempo haya sido de bendición para ti. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Permíteme darte una palabra de bendición de nuestro Dios y que el nombre de Jesús esté sobre ti. Hoy ruego que el nombre de Jesús esté en tu frente, esté en tu cabeza, esté en tus manos, impregnado para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, para que tú llenes tu corazón de gozo al servirle y para que tu testimonio salve a muchos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te llene de su paz. A ti, a tu familia, a todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Gracias. El Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.